para poder arrancar. Y como parte del programa de Virtuos, que es un programa de desarrollo de líderes, tanto en versión adultos como en versión jóvenes, todos están jóvenes, pero tenemos un grupo especial de jóvenes de 20 a 29 años, tenemos una serie de pláticas, talleres y conferencias, y el día de hoy traemos con muchísimo orgullo a una joven empresaria, una joven emprendedora, que seguramente tiene cosas muy interesantes que decirnos. Ella está en Monterrey, muchos de ustedes la conocen y por eso están aquí. Eugenia Rodríguez Cantú, quien el día de hoy nos va a platicar de temas de emprendimiento y todo lo que no se habla en la parte del emprendimiento. Muchas veces como que ya ves la historia totalmente cuajada y el super empresario, pero no ves lo que está atrás de eso, ¿no? Entonces ella, déjenme platicarles rapidísimo, antes de que se me vaya. Eugenia Rodríguez es toda una experta en lifestyle y vida healthy. Es una emprendedora, pero actualmente todavía está estudiando en el Tecnológico de Monterrey. Ella empezó como empresaria desde la prepa con lo que es Chile Chica, que yo creo que más de uno lo conoce. Tiene también un salón de belleza y presencia en diferentes puntos de la República. Entonces, sin más preámbulo, esperemos y recibamos un aplauso a Eugenia Rodríguez. Bueno, ¿se me escuchan? Perfecto. Gracias Jorge por todos y a todo el equipo que está aquí, que me ha ayudado todo el día de hoy. Y bueno, a todos ustedes, hola, mucho gusto, qué padre tener gente nueva aquí, caras nuevas. Me presento tantito, pero bueno, antes de presentarme les voy a hablar un poco de lo que vamos a hablar hoy, lo que les quiero contar el día de hoy. Vamos a hablar un poco de lo que es el poder de emprender, más que nada sobre lo que hay detrás, lo que la gente no nos cuenta y lo que hay que hacer para poder llegar a la meta de emprender o de ser exitosos en lo que sea que hagamos, ya sea en el trabajo, en la vida personal, en lo que sea que ustedes se puedan relacionar. Si alguien me puede ayudar a explicarle a la siguiente. Bueno, primero les voy a decir un poquito sobre mí, para los que no me conozcan, los que sí. Soy Eugenia Rodríguez, soy de Monterrey. Estoy estudiando ahorita mi carrera en el TEC de Monterrey, es Estrategia y Transformación de Negocios. Tengo 21 años, casi recién cumplidos, y emprendí cuando tenía 17 años por una necesidad de crecer, de poderme independizar y de cumplir mis sueños. Además de eso, una vez que emprendí, me dediqué también a las redes sociales con la meta de que no solamente crezcan mis negocios, sino también yo poder crear lo que hoy se llama como una marca personal. Y de ahí poco a poco fui creciendo y hoy en día estoy aquí. Empecé con mi primer negocio, que ahorita les voy a contar un poco más, si quieres explicarle a la siguiente, que es Chile. Bueno, primero, creo que lo más importante para tomar en cuenta es que el primer paso es empezar. Yo empecé con mi primer negocio porque mi novio estaba estudiando en la Ciudad de México y yo tenía 15 años y mi mamá me dijo que si yo quería ir a visitarlo, yo tenía que comprar los vuelos yo y los de mis papás, porque no podía ir sola. Y yo cuando me metí a ver vuelos, porque en realidad no tenía ni noción de cuánto costaba un vuelo, me di cuenta que no iba a poder pagarlo yo con mis ahorros, el dinero de mi primera comunión que tenía en el sobre. Entonces me di cuenta que ya estaba en un punto donde, además de que quería ir a visitar a mi novio, tenía muchos planes que quería cumplir, muchos viajes que quería hacer, muchas metas personales que me di cuenta que tenía que independizarme para poder hacerlo. En mi casa siempre nos enseñaron a cumplir las cosas por nosotros mismos. Si me quería comprar una película, lo que sea, que no era necesidad básica, tenía que comprarla yo. Ahí me ven de chiquita vendiendo a mis vecinos pulseras. Yo creo que ya me alucinaban cuando iba a timbrarles. Pero así empecé y así fue como surgió esta necesidad de querer emprender y querer trabajar. Entonces fue así como me di cuenta que en el colegio, donde yo estaba en mi prepa, la cafetería, la comida del colegio era horrible. Y todo el mundo buscaba papas o algo un poquito más, pues no tan saludable, porque todos nos cansábamos de comer jícama todos los días. Entonces empecé con una amiga a hacer unos dulces enchilados porque todo el mundo quería dulces y no queríamos vender los mismos que vendían los demás. Entonces fue así como empecé con mi proyecto Chile. Chile surgió en febrero 8 del 2017
Y empezamos vendiendo bolsitas de celofán en el colegio de Skittles, que fue nuestro primer dulce. Y vendíamos 15 a la semana y esa era nuestra meta. Yo tenía que vender 15 y mi socia tenía que vender 15. Después de 5 meses de trabajar nos dimos nuestro primer sueldo, que fue 1,500 pesos. Yo estaba en mi cocina y mi mamá nos ayudaba a administrar nuestro dinero y saber cuándo teníamos que comprar más, cuánto se ahorraba. Pensaba muy empresaria mi mamá para un negocio que empezó en el colegio, que era vender dulces. Y nos dimos nuestro sueldo después de 5 meses y yo no lo podía creer. O sea, yo sentía que yo era, o sea, wow, yo ya tenía mi propio dinero, por más de que no me iba a costar ni medio asiento de mi vuelo a la Ciudad de México. Fue la primera vez que yo recibí dinero por algo que hacía y que era realmente mío. Yo me lo merecí, yo lo conseguí. Y fue después de ahí que me di cuenta que no hay precio como ganar las cosas por tu cuenta. Ver el esfuerzo que tú haces, por más de que se tarde, que se vea reflejado en algo. Entonces, después de un poco más de meses de trabajar, pude pagar mi primer vuelo a la Ciudad de México y le pagué los 2 vuelos a mis papás. Y estábamos sentados en el vuelo, me acuerdo que mi mamá me voltea a ver y me dice: bueno, date cuenta, estamos aquí en este vuelo por tu trabajo. Yo no lo había como dimensionado, yo estaba más emocionada por ir a ver a mi novio que por el vuelo. Y ahí fue cuando me di cuenta que sí, o sea, todo el esfuerzo que yo había hecho, todas las bolsitas que nos quedábamos tarde haciendo, porque nos juntábamos a las 10 después de acabar tarea, a sellar cada bolsita, a pesarlas, a enchilar nuestros dulces. Había sido mucha frega, pero yo sabía que estaba haciendo algo bien porque me había puesto una meta y la había cumplido. Y bueno, así fue como empezamos Chile Chile. Ya tenemos 4 años, no 5 años, 4 o 5, ya casi cumplimos 5. Y ha sido un proyecto que en lo personal me ha enseñado mucho de lo que he podido lograr. Hoy en día tenemos máquinas, vending machines, en 4 ciudades, próximamente en Querétaro, espérenla pronto. Y más que nada lo que me he dado cuenta es que algo que yo hago que me encanta y me fascina, también se ha vuelto algo que a alguien más le encanta y le fascina. Y creo que eso es algo que yo veo como el fruto mayor, que una parte de mí llega a ser feliz a alguien más. Fue después de este proyecto que surgió mi otro emprendimiento, que es Kiola, que es un salón donde hacemos puros tratamientos de cabello. Y este fue un proyecto que me retó mucho, porque cuando mi socia actual me presentó el proyecto, yo dije que sí, por pena de decir que no. Yo estaba pasando mi último semestre de prepa, sentía que tenía mucha carga, porque estaba en redes sociales, estaba con Chile Chile, estaba aplicando a la universidad. Entonces yo no tenía en mente un proyecto nuevo, y cuando me lo diste, yo no sabía decir que no en ese momento, y le dije que sí, y fue en diciembre del 2019, y el proyecto se empieza a formar, y nuestro plan era abrir en abril del 2020. Claro que ese plan pues se cayó porque llegó la pandemia, yo con un medio local casi construido y sin decirle nada a nadie de que iba a venir un salón de belleza más que a mi novio. Mis papás no sabían, mi mejor amiga no sabía, porque a mí me daba miedo. Yo seguía estudiando, lo único que sabía hacer era estudiar y hacer dulces enchilados. En la vida me salió ni peinar el cabello como para yo abrir un salón de belleza que se dedique a hacer tratamientos, que es algo muy especial, muy delicado. Entonces, este proyecto realmente lo empecé con mucho miedo e incertidumbre, y fue una semana antes de abrir, que abrimos en julio de la pandemia, donde fui con mis papás y les dije: voy a abrir este salón de belleza. Y mi mamá: ¿qué? ¿Tú? Yo: sí, yo no sé cómo, pero lo voy a abrir. Ya puse yo mi inversión, ya empecé. Y hoy en día tenemos 5 ciudades este salón, próximamente también aquí en Querétaro, espérenlo pronto. Y la verdad ha sido un reto porque yo tuve que aprender todo desde cero, pero mi socia era muy experta en esto, y creo que son 2 proyectos. Les cuento un poco de la historia porque fueron totalmente diferentes. Uno le empecé con cero visión y visión de crecer, de que se vuelva parte de mi día a día, de que 5 años después esté aquí contándoles sobre este proyecto. Y este proyecto de Kiola lo empecé con mucho miedo, y me di cuenta que la clave está en empezar, y aunque tengas miedo, hacer las cosas con miedo, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Que algo no salga como tú quieres, pero ese no salir como tú quieres te va a enseñar a ti muchísimas cosas. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más de lo que es el emprendimiento y lo que yo he aprendido durante estos años. Primero que nada, creo que hoy en día todos vamos a un ritmo muy rápido, todos queremos ver las cosas muy rápidas. Creo que los que sean un poco más de mi edad lo entenderán un poco más. Todo en nuestro mundo es muy rápido, las redes sociales, en instantes te das cuenta de las cosas.
Y me di cuenta que la paciencia y la calidad son las claves del éxito. Si tú le preguntas a mi papá es súper paciente y yo, si se me está cargando Safari, ya le di refresh 3 veces en menos de 30 segundos porque ya estoy desesperada de que se me cargue. Entonces, esto me ha costado porque me he dado cuenta que las cosas no siempre tienen que salir rápidas, sino tienen que salir bien. Y eso es lo que me costó mucho porque durante todo este tiempo de crecimiento, especialmente en mi primer negocio que fue Chile, claro que hubo muchos errores, hubo muchos obstáculos, especialmente cuando fue la pandemia. En la pandemia hubo un crecimiento muy grande para nosotros y no estábamos preparadas para irnos. Para muchos la pandemia fue un momento en donde se cerraron negocios, hubo decaídas y nosotros habíamos cerrado. De hecho, todo el mundo venía a mi casa por los dulces. Entonces, cuando hubo pandemia, mi mamá me dijo que no, porque si no nos iba a dar COVID a todos. Y tuvimos que cerrar. Y después de 2 semanas, yo dije, yo no voy a dejar de ganar dinero. O sea, yo tenía, según yo me iba a ir a Chicago, en la pandemia mi vuelo era un mes después y dije, tengo que seguir ganando mi dinero porque tengo que irme a este viaje que era muy importante para mí. Entonces empezamos a enviar los dulces a las casas. Y ese enviar y que la gente lo reciba, creo que todos aquí fuimos cómplices de pedir por Amazon o de pedir paquetes, y era la emoción del día recibirlo, porque fuera de eso estábamos encerrados todo el día. Entonces, esa como dinámica de que la gente lo pudiera recibir fue algo que nos hizo crecer mucho. Sin embargo, éramos 2 niñas, yo sé que sigo joven, pero estaba más chiquita, tenía 19 años recién cumplidos, que yo no sabía ni que era una transferencia, ni que era una factura, ni que era un envío nacional ni local. Entonces para nosotros fue mucho crecimiento, mucho aprendizaje y muchas desveladas porque hacíamos cada día que era nacional a mano. Entonces nos quedábamos hasta las 4 de la mañana con puros paquetes hechos a mano. La muñeca ya no me daba, tenía que usar una fédula. Pero en este proceso nos tocó comprar una máquina nueva que nos supimos calibrar bien. Entonces muchos de los tíos que se iban no tenían los dulces adecuados, no tenían la carga adecuada y la gente, pues estando en la pandemia en su casa, tenía más tiempo para ver esos errores. Entonces durante estos meses nos dimos cuenta que teníamos que hacer las cosas un poco más lento, pero hacerlas bien para poder llegar a lo que es hoy el producto que la gente espera de nosotros. Y durante ese tiempo para mí fue muy difícil emocionalmente ver cómo la gente nos estaba diciendo como me están robando dulces y eran 3 dulces más que iban a hacer que pese lo mismo. Pero para mí fue me equivoqué, lo acepto y vamos a recuperar todos esos errores que pasan normalmente. Y muchas veces vemos estos como errores o obstáculos como algo negativo, porque hubo muchos más. Si les contaría, no acabaría y luego me pondría a llorar enfrente de ustedes, pero estos errores nos hicieron crecer y realmente pensar en cómo podemos dar un producto de calidad a los demás. Bueno, y más que nada, más allá de lo que les estoy contando, quiero platicarles un poco de lo que es el emprendimiento. Creo que hoy en día vemos mucho el emprendimiento en mucha gente, vemos gente muy exitosa como Elon Musk, Amazon, empresas muy grandes, pero no siempre vemos lo que hay detrás, porque es mucho más fácil contar todos los logros que todo lo que fracasó antes de llegar ahí. Yo creo que la acción de emprender es crear un negocio, todos sabemos eso, pero siempre hay algo un poco más atrás que no vemos. Y una de estas cosas es la falta de estabilidad y dinero. ¿Qué pasa? Cuando vemos que alguien emprende, vemos que tiene más libertad, tiene más estabilidad, ya después de unos años. Sin embargo, a mí me pasó al principio, yo pensé que al yo empezar a trabajar iba a poder ganar mi propio dinero más rápido. Pero me tocó reinvertir muchas veces, me tocó no tener un sueldo fijo yo y tener un sueldo fijo mis empleados. Y era algo que yo me costaba porque decía, oye, llevo 8 meses trabajando y no he ganado un solo peso. Pero mi mamá siempre me explicaba que a lo largo es mucho mejor tener frutos que hoy en este momento. Entonces, lo que quiero llegar con esto es que muchas veces pensamos que el emprendimiento es fácil, que el emprendimiento nos da resultados instantáneos. Y la verdad es que no. El emprendimiento suele ser muy difícil porque hay veces que tienes que cambiar tu plan, hay veces que tienes que sacrificar tu tiempo, tienes que sacrificar tus sueldos, tienes que reinvertir y más que nada reinventar tu empresa. Otro ejemplo es el que les conté de la pandemia de Kirla. Estábamos a punto de abrir y se cierran las puertas. ¿Qué tuvimos que hacer? Reinvertir. Lo que habíamos pensado que iba a ser un proyecto de cierto dinero se duplicó. Y hoy en día te puedo decir, si me daba miedo empezar ese proyecto y después tener que invertir todo mi dinero en eso, pues me daba todavía más. Pero creo que eso es lo que nos hizo crecer más, saber que hubo mucho esfuerzo ahí puesto
Y al final, como les digo, los frutos a largo plazo suelen ser mucho más grandes que esas satisfacciones momentáneas que llega a ser ese dinero. Pero creo que es algo muy importante que tomar en cuenta, porque si pensamos que las cosas se van a dar rápidas, que va a haber mucha estabilidad en ser emprendedor, entonces las cosas no van a salir como estábamos esperando. Al igual, la inversión de tiempo fue algo que a mí también me costó muchísimo, tomando en cuenta que yo estaba en mi último año de prepa y mientras mis amigas estaban en el plan de la generación, yo estaba en mi casa haciendo bolsitas porque no había más tiempo para hacerlo. Esto en ese momento me costaba mucho. Yo me acuerdo que lloraba mientras las hacía porque decía, no puede ser, o sea, ¿en qué momento se convirtió lo que yo era vender dulces en el colegio a lo que es todo mi tiempo, todo mi día? Ya no tenía tiempo para hacer absolutamente nada y me tuve que alejar de muchas personas por invertir ese tiempo en otras cosas. Pero creo que al final, por eso pongo gran inversión de tiempo, porque tú invertirle tu tiempo a lo mejor no es tanto como dinero, pero tu tiempo lo vale. Y por más de que son sacrificios, son momentos que te pierdes, creo que lo que se gana es muchísimo más grande. Siempre que tenemos a lo mejor un proyecto que nos tenemos que quedar más tarde, un día de trabajo largo, creo que todos hemos sentido esa satisfacción cuando acabamos y decimos, qué bueno que me tomé el tiempo y me salió como lo quería hacer. Entonces, el saber que tienes que invertir una gran cantidad de tiempo, siempre veo como lo positivo que es realmente ver más allá de lo que la gente a tu alrededor está haciendo. Al igual a mí me costó mucho porque yo tenía 17 años y una niña de 17 años normalmente tiene otras prioridades y yo no entendía que a mí me tocaba vivir otras cosas, entonces me cuestionaba mucho. Yo no pensé que iba a tener que sacrificar todo ese tiempo, yo nada más quería buscar ese vuelo a la Ciudad de México por primera vez y gracias a esta inversión de tiempo pude ir muchas veces más a visitar a mi novio, por más que hubo también muchos sacrificios en el camino. Ahora, como dije anteriormente, el sacrificar tiempo social, a mí en lo personal también me costó mucho porque llegó un punto donde no veía ni a muchas de mis mejores amigas ni mis familiares, y una vez que haces algo diferente al resto, lo más fácil es pues que se alejen de ti, que te critiquen o que digan qué está haciendo ella, no quiere ver. Y la realidad es que no era así. La realidad es que yo sentía muchísimo más urgencia de crecer, de hacer algo diferente, de buscar esa independencia. En mi caso, porque mi papá siempre fue, tú quieres hacer algo y tú lo pagas. A lo mejor en otros casos no es así, pero en este punto de mi vida a mí me tocaba sacrificar ciertas cosas por cumplir esas metas. Entonces, también tomas en cuenta que tienes que sacrificar amistades que no están ahí contigo, y eso también a veces cuesta, porque una persona que tú pensaste que siempre iba a estar ahí para ti, muy fácilmente te da la espalda por esos momentos que tú estás enfocándote en ti y en tu crecimiento, y a veces a la gente no le gusta que una persona esté creciendo y que tú estés avanzando mientras las prioridades de alguien más son totalmente distintas. La número 4 es, creo que la más importante, que es la incertidumbre. ¿Por qué? Porque como mencioné anteriormente, creo que todos vivimos una gran incertidumbre en lo que fue la pandemia. Sin embargo, si volteamos atrás y analizamos el crecimiento que tuvimos como personas, como sociedad, el crecimiento fue muy grande. Entonces, esos momentos de incertidumbre donde no sabemos qué va a pasar, no sabemos hacia dónde nos dirigimos y no sabemos realmente a dónde vamos a llegar o si lo que estamos haciendo es lo correcto, son momentos difíciles, pero que al final nos ayudan a cuestionarnos, a reflexionar y a tomar camino y seguir caminando. Creo que la incertidumbre suele ser un sentimiento que nos cuesta aceptar, pero que siempre nos indica que estamos haciendo algo bien, porque estamos yéndonos a lo desconocido, algo que no siempre sabemos si va a estar bien o va a estar mal, pero al final nos va a brindar buenos frutos porque son aprendizajes. Y lo más importante, creo que del emprender o de lo que sea que hagamos en la vida, es el crecimiento personal. Cuando hacemos algo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, cuando nos salimos de lo común, de lo diario o de lo que todo el mundo está haciendo, hay mucho crecimiento personal. Y creo que cuando nos damos cuenta que estamos creciendo, también hay un tipo de orgullo personal que nos dice que estamos haciendo lo correcto. Y muchas veces es bien difícil esto, porque cuando una persona crece por sí misma, una persona ve que alguien está creciendo, no sé si es como mexicanos o en sí como seres humanos, no nos gusta que alguien esté avanzando más que nosotros. Siempre queremos hacerlos hacia atrás y decir que algo están haciendo mal o diferente. Sin embargo, el crecimiento personal, cuando tú lo tienes por seguro y tú sabes lo que estás haciendo, creo que es la recompensa más grande que todos podemos tener. Y al final, este crecimiento personal nos lleva a todo lo que acabo de mencionar, que es perder amistades, perder tiempo con gente que queremos. También son sacrificios,
pero que cuando llegamos a la meta que teníamos y volteamos atrás, nos damos cuenta que ese crecimiento valió la pena, y creo que es la mejor recompensa, más que la recompensa monetaria o lo que sea, que podemos tener nosotros como emprendedores, como trabajadores o como seres humanos. Ahora, los obstáculos que les mencioné anteriormente son uno de los pocos que hemos tenido durante el camino. Creo que los obstáculos son parte de los procesos, y muchas veces nos toca ver los obstáculos como algo negativo, pero siempre hay este tipo de reflexiones que nos hacen darnos cuenta que los obstáculos son parte del camino y que gracias a esos pudimos seguir creciendo. Más que nada nos damos cuenta que muchas veces pensamos que, por ejemplo, la competencia es algo malo, pero cuando hay competencia o cuando hay gente que hace lo mismo que tú estás haciendo, te das cuenta que es un tipo de motivación para tú seguir creciendo. Cuando empezamos nosotros a vender los dulces, hubo mucha gente que también lo empezó a hacer, y me acuerdo que la gente, no sé si se están copiando, pero para mí o para mi socia también era un gran halago, porque cuando la gente copia lo que tú estás haciendo, significa que estás haciendo algo bien, algo estás haciendo correcto, para que la otra gente quiera empezar ese mismo camino, y al final todo el mundo le va a meter su toque diferente. Entonces, al final creo que los obstáculos son parte de lo que nos hace crecer, y si vemos estos obstáculos y nos damos cuenta mientras los estamos viviendo que son parte del aprendizaje, son parte del crecimiento, más vamos a crecer y más vamos a mejorar junto con ellos. Ahora, lo más importante de todo esto que les quiero mencionar es que como seres humanos, ya yéndonos fuera del emprendimiento, lo más importante que tenemos que tener es el mindset, y creo que es lo más difícil de mejorar o lo más difícil de tomar en cuenta. Todos hemos escuchado la frase de que la mente crea nuestra realidad. Todo lo que tú piensas se vuelve realidad. Y no sé si les ha pasado que tienes algo en mente y el siguiente día lo ves reflejado. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con los carros. Cuando veo un carro que nunca había visto, se me empieza a parecer mucho. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de que eso está ahí. O puede ser de una persona que pensaste y al siguiente día te la topas y dices, no manches, y es porque lo tienes presente. Entonces, ¿qué pasaría si todo esto que queremos que nos pase y todo esto positivo realmente lo tenemos presente y decimos, ¿sabes qué? Quiero lograr esto, quiero cumplir esto, tengo esas cualidades, súper fácil lo vamos a ver reflejado porque lo tenemos muy presente. Claro que es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Yo sé que el mindset siempre es lo más complicado de hacer, y los pensamientos positivos en momentos difíciles suelen ser muy difíciles de contemplar. Sin embargo, cuando realmente lo trabajamos y vemos el poder que tiene nuestra mente hace nuestras acciones, hace lo que pasa en nuestro alrededor, vemos un gran crecimiento. Y te voy a contar de 4 puntos que a mí se me hacen sumamente importantes para tomar en cuenta cuando queremos emprender o cuando queremos hacer un gran cambio en nuestra vida. El primero es: deja a un lado el temor a fracasar. Siempre nos han dicho que fracasar es malo, siempre lo hemos escuchado, y hemos escuchado que gente dice, ella se equivocó, él se equivocó, él no pudo, ella no pudo. Pero realmente estos momentos de fracaso, como los llamamos, como lo vemos, como te he dicho anteriormente, son los momentos en donde más aprendemos. ¿Qué pasa si empieza un proyecto y no funciona? Se los aseguro que en 5 años ya no van a pensar en este proyecto no funcionó. Te van a volver a ver y van a decir, van a ver todo lo que tú aprendiste en tu camino que te llevó hasta donde tú estás hoy. Siempre mi abuelita me decía, si en 5 años no es importante, no te preocupes por eso. A mí me tocó, además, estos 2 emprendimientos que ustedes ven aquí como logro acaso de éxito. Yo abrí otro emprendimiento en la pandemia de un sushi que se llama Mucho Rollo, y fue un proyecto que en lo personal no me funcionó. No me funcionó por varias razones, pero a mí como persona no me di cuenta que no era mi área. Yo nunca he sido buena ni para cocinar y no tenía mucho que aportar porque no me apasionaba. Claro que fue una gran decisión para mí decir que cerré ese negocio, más porque como estaba en las redes, yo había puesto ese negocio, yo le había echado muchas ganas, la gente había visto lo que había hecho para abrir ese negocio, y al final no funcionó. Y te puedo decir que al principio me costó mucho, podría ser ego, podría ser lo que sea, pero me costó mucho tomar la decisión de ya no ser parte de este proyecto y al final cerrarlo, porque no quería verme como el negocio fracasado. Pero hoy en donde estoy me ayudó demasiado a darme cuenta de qué negocios sí quiero decir que sí. Como te mencioné anteriormente, yo era muy mala diciendo que no, y me pusieron el salón de belleza y dije que sí, me pusieron el de los sushi y dije que sí, así que llegó un punto donde dije, ya no puedo, porque no le puedo ni enfocar esfuerzo en ninguna de las áreas de mi vida, ni en lo personal, ni en el colegio, ni en lo de trabajo, porque tenía 3 emprendimientos a mis 19 años. Entonces
era imposible seguir este ritmo. Y al final me di cuenta que no era algo que me apasionaba, no estaba dispuesta a desvelarme por este proyecto porque no era algo que a mí en lo personal me gustaba. Y cuando hoy abiertamente les digo que lo cerré, pero me costó un año realmente decir qué fue lo que pasó con este proyecto, y fue verdaderamente que no hubo organización ni de mi parte ni de parte de mis socios, y me junté con gente que no era gente que me motivaba a mí a sacar ese proyecto adelante. Siempre que tenía que ir y trabajar en eso sentía como pesado, como no quería, me sentía más enojada que realmente feliz, y fue cuando me di cuenta que entonces no era algo para mí. Y todo este proceso, la verdad, me llevó a darme cuenta que es parte de tener que cerrar cosas, es parte de equivocarte, fracasar si lo quieren decir, pero al final agradezco que había tenido esta oportunidad porque me hizo darme cuenta que no es una parte muy importante del proceso, y el equivocarme me hizo poder crecer en muchas otras áreas y ver en qué podía crecer yo personalmente. El punto número 2, si quieres dejarlo ahí, es que no te pongas límites en el emprendimiento, porque en el emprendimiento realmente no hay límites. Hemos visto carros que no pensábamos que iban a poder ser, como el Tesla, que ya no necesita gasolina. Hemos visto paneles solares, hemos visto ideas locas que hoy en día son cosas extremadamente grandes. Entonces, si alguien te dice que esa idea no se puede hacer, que esa idea está muy grande, muy loca, entonces con más razón hazlo, porque en el emprendimiento realmente no hay límites. La única persona que puede poner los límites eres tú, eres la mente detrás. Al igual, creo que aquí lo más importante es pensar en grande. ¿Por qué? Porque un negocio que empezó vendiendo dulces en el colegio, les enseño mis primeras bolsitas, se van a reír. Hoy en día es algo que a mí me ayuda a cumplir mis sueños. Entonces, yo nunca pensé que esto iba a llegar a ser, pero nunca me limité al crecimiento que yo tenía. Veo muchos casos de gente cercanos a mí que son muy capaces, muy grandes, pueden llevar su empresa, su emprendimiento al otro nivel, pero existe ese miedo de qué pasa si crezco y qué pasa si me equivoco. Entonces, cuando tú te das cuenta que no hay límites, que la única persona que puede poner los límites eres tú, y cuando realmente piensas en grande, todo a tu alrededor va a ser muchísimo más grande. El punto número 3, que creo que es uno de los más difíciles de hacer o de los que menos hacemos con frecuencia, es cuestionar todo eso que nos hayan enseñado. Como te dije, hemos pensado que el fracaso es malo, pero realmente no siempre lo es. Y cuando nos cuestionamos todo lo que sabemos, es cuando también podemos ver cosas de nosotros que no sabíamos. No sé si les ha pasado que nos dicen, tú eres súper buena en un deporte, y se te queda, y en ese deporte siempre vas a ser muy buena o muy bueno porque tú te mentalizaste eso. Bueno, ¿qué pasa si en algo que a ti te dijeron que eras mala o malo, te lo cuestionas y lo tratas? Algo que yo quiero hacer, yo no lo he hecho, pero algún día lo haré. Yo siempre me acuerdo de una maestra de básquet que yo tenía, que me decía que yo era muy mala corriendo, porque corría raro, no sé qué me decía. Entonces, a mí siempre me dio mucha inseguridad correr. En los partidos yo prefería quedarme atrás y no correr porque yo en mi mente creo que soy mala corriendo. Entonces, cuando me puse a cuestionar todo esto que yo creo que me han enseñado de mí misma, dije, ¿sabes qué? Mi meta va a ser correr un maratón. No sé cómo lo voy a hacer porque tampoco tengo la condición para correr, pero algún día lo haré, y creo que romper esos límites, esas creencias que tenemos personales, además de que nos dan muchísima más satisfacción, nos llevan a lugares donde no sabemos. Algún día a lo mejor me vayan haciendo un triatlón, quién sabe, pero espero poder romper con esa creencia personal y seguirme cuestionando de todas esas cosas que me han dicho que pueden no ser ciertas. Y la 4, que creo que es para mí mi favorita, es visualízate haciendo cosas grandes. ¿Por qué? Porque yo siempre cuando veo mis negocios, ya sé que van a decir que sí, loca, pero yo siempre digo, algún día voy a estar en Times Square con Chile Chile. El M&M World también va a ser de Chile Chile. Puede que pase, puede que no, pero yo pensar que voy a estar ahí todos los días me da como una motivación para hacerlo. Cada paso que yo doy, pienso si me va a llevar a eso, y aunque no me lleve a eso, sé que cada día estoy un paso más cerca de cumplir eso y muchos más sueños que tenga. Cuando nos visualizamos en algún lugar, por más de que lo creamos imposible, todos los días actuamos hacia eso y nos ponemos un camino que puede parecer largo para recorrer, pero que nos da una meta y nos visualiza en un futuro. Te puedes visualizar de la manera positiva o de la manera negativa. Como te mencioné anteriormente, todo lo que tú te visualices en tu mente se va a hacer realidad. ¿Por qué? Porque es algo que tú todos los días ves y todos los días tienes presente. Entonces, cuando pensamos en grande y visualizamos cosas grandes,
solitas las cosas se van a empezar a dar y nos vamos a dar cuenta que estamos hechos para cumplir cosas grandes. Simplemente de preguntas o de miedos que tenemos, que existen en todos los seres humanos. Todos tenemos esos miedos que nos inculcaron y que por alguna razón en nuestra vida los tenemos, y es lo más difícil hacerlo, pero creo que es lo más valiente, romper con esos miedos y decir, yo estoy hecho para hacer cosas grandes y me lo voy a demostrar a mí. Y eso es lo más importante, cuando empezamos a hacer las cosas para nosotros, para sentir ese como reconocimiento propio y no el reconocimiento que alguien más nos dé, esa es la mejor satisfacción, porque el reconocimiento de alguien más ya no es tan importante como la paz y la emoción que tú sientes cuando logras algo tú. Y bueno, para esto me encantaría llegar a todo lo que son las preguntas. Es mi parte favorita de poder compartir un poco de mi historia. Cualquier pregunta que tengan, ya sea personal, algún consejo, lo que quieran preguntarme, adelante, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Nadie? ¿Todos bien? Listo, pasa el micrófono. ¿Qué tal? Digo, con todo lo que nos platicas de tu primer emprendimiento a los 19 y todo, y esto en búsqueda de grandeza y como crecer tu proyecto, tu vida, en todos los aspectos, ¿qué sigue? Para ti, ¿qué es el siguiente paso? Buena pregunta. Creo que para mí el siguiente paso, ya una vez que he enfocado muchos años de mi vida en esto, llevo 5 años trabajando, es ahora sí, como mis negocios están un poco más establecidos, me gustaría enfocarme un poco más en lo que soy yo, que siento que estos últimos años no lo he enfocado tanto. El siguiente semestre me toca irme a estudiar fuera, entonces para mí es un gran reto porque dejo todo lo que he hecho por 5 años y me voy a ir un poco lejos de aquí. Entonces es un reto, pero creo que también me va a ayudar mucho porque muchas veces me saturo de muchas cosas o de muchas ideas y es muy difícil hacerlo cuando te sientes saturada. Entonces el siguiente paso en mi vida personal es alejarme un poco de lo que he hecho estos últimos 5 años y hacer algo que me da miedo, porque de verdad si me da miedo irme a estudiar fuera y dejar mis negocios, pero también el siguiente paso creo que para mis negocios es empezarse a estabilizar y empezar a funcionar un poco más sin nosotros. Creo que estamos en un muy buen punto porque tenemos gente que nos está ayudando, que ya conoce muy bien la empresa, entonces va a ser padre ver cómo el crecimiento solo que va a poder tener, espero que pueda tener. Y creo que también me va a ayudar mucho como a visualizarme todavía más grande, estando en otro lado, ver qué existe, qué no existe, ver otras culturas y ver cómo mi producto puede llegar a estar en esos lugares. Pero creo que ese es el siguiente paso que existe y al final te puedo decir que estamos un paso de lo que realmente queremos que sea. Creo que falta muchísimo. Ahorita en Chile hay muchos que ya existen, también nos encantaría y es algo que tenemos planeado empezar a hacer nuestros propios dulces. Es el proyecto yo creo que más grande que tenemos, entonces espero pronto, lo más pronto que se pueda, poder empezar con eso en temas de Chile. Gracias. ¿Otra pregunta? No sé cómo hacerla bien, pero ¿no te asustó que las personas dijeran no? O sea, ¿no te dio miedo? Fíjate que la primera vez que nosotros tomamos como valentía de hacer algo en Chile, nos hablaron del restaurante más grande de Monterrey. Teníamos 2 meses de haber abierto el negocio en Instagram y nos hablaron de este restaurante que querían ponernos como con los drinks, ¿te das cuenta? Y llegamos Vale y yo a la junta y era un poco lejos, entonces llegamos bien vestidas, nos fuimos al colegio con camisa de botones, muy emocionadas. Y cuando llegamos a la junta nos dijeron, ¿son ustedes? Y yo, sí. Y nos corrieron al segundo que llegamos porque estábamos muy chiquitas para el proyecto que ellos querían. Y para mí fue como no sentí feo porque dije, yo sé que estoy chiquita, pero soy capaz de venderles dulces a ellos. Más que nada porque me dijeron, ¿sabes qué es una factura? Yo no sabía que era una factura. Y yo, no, ¿qué es una factura? Y me dijo, no estás capacitada para hacer este proyecto. Y a los 2 minutos que entré, salimos de ahí. Y para mí, fíjate que este no ha sido el que más me ha marcado, no en temas negativos, más en temas positivos, porque yo siempre vi como, no me importa mi edad, yo me siento capaz de poder hacerlo. Yo sé que en este momento no sabía que era una factura, pero en 2 segundos me iba a mi carro, googleaba que era una factura y buscaba cómo sacarlo adelante. Entonces, ese no para mí fue más como una motivación, más que como un obstáculo, te puedo decir, fue mucha motivación porque me di cuenta que yo quería convertir ese no en un sí. O sea, yo estaba más motivada de enseñarles a ellos que yo sí lo podía hacer, y creo que ahí fue también un momento de crecimiento para nosotros porque empezamos a ver, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo más podemos crecer? Y fue cuando empezamos a mandar a otros lugares de México y esa vez fue el no más marcado que he tenido
Los demás que hemos tenido durante nuestro proceso, creo que me han servido de manera igual, porque tuve uno que me marcó mucho. Cuando alguien me dice que no, yo me voy a mi casa y digo, le voy a demostrar que sí puedo. A lo mejor porque soy una persona muy necia o muy terca, pero para mí los no son como una manera de motivarme más, o sea, de decir, voy a demostrar como sí puedo. Entonces, no sé si sea mi personalidad. Claro que ha habido muchos nos que sí me han hecho sentir muy mal, pero los trato de meditar y ver cómo cambiarlos a una mejor respuesta. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Voy para acá y luego para allá. ¿Cómo le haces para balancear el tiempo? O sea, como para saber en tus días cómo encontrar el tiempo para el balance en tu día, ¿no? Y no como que nada más enfocarte en algo, sino darle a las respectivas cosas pues que son importantes para ti el tiempo necesario, no como saturarte. Esa es una buena pregunta porque creo que todavía no la tengo dominada, pero para mí lo más importante es poner como mis no negociables en mi día. Y lo empecé a hacer realmente este primer semestre, que yo empecé la carrera en línea, entonces para mí fue una delicia porque podía viajar y estar en clases, podía trabajar y estar en clases, muy mal porque no ponía atención, pero quien sea que estuvo en Zoom creo que se puede identificar un poco conmigo. Y ese semestre que ya entré presencial, que voy de 3 de la tarde a 9 de la noche al colegio, para mí ha sido, bueno, la universidad, perdón, para mí ha sido un shock muy fuerte y fue los primeros meses emocionalmente, porque de lo que yo lograba hacer en un día hacía un cuarto, especialmente en lo que era trabajar en mis negocios. Entonces empecé a poner como esas no negociables, que son esas cosas que quiero hacer en diferentes temas de mi vida. Primero en mi tema personal, en tema familiar, en tema de mi relación de pareja, en tema de relación con amigas y en tema de trabajo. ¿Qué son esas no negociables? Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer ejercicio y si no hago ejercicio en un día siento que me falta mucha energía. Entonces dije, mi no negociable es ejercicio. Entonces durante todos mis días yo trato de levantarme temprano, también soy mañanera. Entonces mi ejercicio lo hago en la mañana y a partir de ahí ya cumplí como mi primer negociable. En temas de lo social, de familia, amigas y mi novio, tengo como que los días donde esta hora le voy a dedicar a ellos. Por ejemplo, los jueves de la noche, hoy no porque estoy aquí, pero los jueves de la noche son de mis amigas y trato de siempre cumplir con eso. O los martes como con mi familia, o los martes de la noche también veo a mi novio. Entonces esas horas que para mí son no negociables, siento que son muy importantes porque son momentos para mí, que cuando tienes muchas cosas, obviamente a ti te pones como a un lado, pero me di cuenta que cuando esto no lo hacía emocionalmente, me afectaba mucho, me sentía súper ansiosa, me sentía súper estresada, cansada, lloraba todo el día. Entonces cuando empecé a poner estos límites, me ayudó muchísimo a ser mucho más productiva, porque sabía que si en un día me tocaba ir 2 horas a la oficina en Chile, iba a usar esas 2 horas a mi totalidad. Creo que también hoy en día nos hemos dado cuenta que no tienes que trabajar 8 horas al día para ser productivos. Creo que trabajar a lo mejor menos horas nos hace más productivos. Entonces he aprendido un poco a organizarme. Te puedo decir que es lo que me funciona, también tener mi calendario. Trato lo más que puedo cumplir con las obligaciones que tengo, pero creo que mi obligación ahorita, como mencionaba anteriormente, me he dado cuenta que cuando yo me doy tiempo para mí, todo lo demás se acomoda un poco mejor. Entonces, creo que los no negociables, si los empiezan a implementar en su vida, les van a ayudar mucho porque te va a poner mucho balance y a poner tus límites personales. El límite es bien, bien importante, y si no tenemos ese balance en temas personal y de trabajo y de lo que sea, las cosas no se dan como se deben de dar. ¿En qué momento cuando empezaste a hacer como los trabajos, pero era manual, sobre todo esa parte de organización manual, de desde la todo, en qué momento tú dices, hasta aquí ya no puedo, tengo que contratar tanta gente o tengo que poner un punto de producción, se podría decir? ¿Y cómo ha sido ese reto a lo largo de estos 4 o 5 años? ¿Y qué tanto has recibido esa parte? ¿Cuántas personas has contratado? ¿Cuántos puntos de producción hay? ¿Cómo ha sido ese reto para ti? ¿O en algún momento dijiste, no, ya no puedo hacer? Esta pregunta me encanta porque creo que es muy importante. Vamos a ir acá. Ese punto de saber cuándo es que ya puedes crecer o cuándo ya puedes mejorar es cuando te das cuenta que el delegar es bien importante. No sé sus personalidades, a mí en lo personal, si me pones a trabajar en equipo, soy la que quiero hacer todo el trabajo.
porque sé que, o sea, porque quiero hacer las cosas bien y muchas veces yo pienso que la que lo puede hacer bien soy yo, que no es verdad. Y cuando me di cuenta que ya no podía hacer las cosas bien yo, porque ya no se me olvidaban pedidos, ponía malas direcciones, o los otros, como les dije anteriormente, no venían calibrados bien, porque yo quise poner yo la máquina de pesar cuando en mi vida había ni tocado una máquina de esas. Fue cuando me di cuenta que no soy una experta en todo lo que hago y que debería rodearme con gente que me aporte en esas áreas. Ahí me di cuenta de cuáles eran mis como habilidades y cualidades y me como que traté de analizar en cuáles me faltaba yo mejorar. Entonces empecé como a contratar y delegar esos roles que decía, oye, yo soy muy buena para esto y a mí eso es lo que me gusta, pero para calibrar máquinas, para enseñar dulces, ahorita no es lo que a mí me gusta. Entonces fue en ese tiempo de la pandemia donde nos dimos cuenta, uno, mi casa estaba llena de cajas y de dulces y entrabas y te picaban los ojos porque toda mi casa estaba llena de chile. Entonces estabas en sillón y te manchabas los pantalones blancos porque pues, había chile por todos lados, porque mi cocina no era lo suficientemente ni grande, ni teníamos realmente el equipo necesario para tener una buena producción. Entonces ahí fue donde mi mamá me dijo, oye ya, o sea mi casa parece una bodega. Además una vez entró mi abuelito y dijo, ay, esta es la casa más organizada, ¿qué le pasó? Y mi mamá ahí me dijo, ¿te vas de esta casa o sacas a Chile? Entonces ahí fue un punto donde dijimos, ya tenemos que mejorar eso. En temas de producción, vimos una planta que se estaba usando muy poco de la parte que tenía el mismo como concepto que nosotros, entonces ahí pusimos nuestra fábrica, que hoy en día ya es toda nuestra. Tenemos alrededor, en toda la producción, alrededor de 10 empleados. La verdad, la planta no me encargo yo. ¿Por qué? Porque también son muchos temas de higiene, no puedes entrar ni con joyería, ni anillos de celular y todo. Entonces, cuando me toca ir, que la verdad no es mucho porque tengo un gerente de planta que se dedica a eso y me le sabe, si yo voy, la verdad no te voy a saber ni usar ni una máquina, ni los temas de higiene que tengo que yo llevar. Entonces, la verdad es que tenemos a alguien experto en esa área. Pero creo que el delegar es muy importante y a veces nos da miedo porque no tenemos control sobre eso. Pero creo que cualquier persona que trabaje en un equipo se puede dar cuenta que trabajando en un equipo siempre es mejor. También te das cuenta que tener un equipo piensas que te va a hacer menos trabajo, pero realmente tienes que hacer un poco más porque tienes que asignar roles, asignar cosas que hacer. Entonces tú cuando empezaste a contratar a la gente decía, ¿cómo? O sea, yo pensé que iba a estar un poco más a gusto, pero no. O sea, les tengo que decir todos los días lo que espero de ellos, pero una vez que vas formando tu equipo y vas asignando más roles, creo que ves ese área de crecimiento. Para mí lo personal sí fue muy difícil porque quería seguir teniendo control y cuando algo salía mal yo me sentía culpable porque yo no estuve presente ahí o yo no tuve control sobre eso, pero no podemos tener control sobre todo. Es bueno también esos errores para aprender y la gente los errores son parte de míos y de la gente que trabaja conmigo. Entonces creo que el delegar es algo muy importante y para mí donde me di cuenta de eso fue cuando ya no podía hacer las cosas bien y donde a mí ya no me salía, lo que antes hacía bien, ya no me salía bien en ese momento. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que ya era el momento de crecer el equipo. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita voy para allá. Gracias. ¿Hay algún libro, podcast o cuenta que te inspiren que nos pudieras recomendar? Muy buena pregunta. Creo que un podcast que a mí me ayuda mucho, creo que muchas lo conocen, es el de Se Regalan Dudas. Más que si estás buscando algo de emprendimiento, bueno, te digo, pero en el tema personal me ayuda mucho, porque hay muchas áreas, muchos temas que tocan y creo que todas lo conocen. Y un libro, leí un libro que se llama Las Mujeres Emprendedoras. No me sé el título perfectamente, pero son historias de mujeres emprendedoras. De hecho, si se meten a un curso que se llama Victoria, también tomé este curso, que es de una que estaba en Shark Tank, no sé si la conozcan. Bueno, luego les paso bien el nombre de ese curso. Yo lo tomé hace un año exactamente, y es un curso que te ayuda mucho a darte de alta, todo eso como que es muy importante y es para pura mujer. Entonces, hombres, no es nada en contra de ustedes, pero me gustó mucho porque tocan temas que a lo mejor y como mujer te dan un poco más de miedo, de incertidumbre y llegas a conocer a otras emprendedoras que están como en el mismo proceso que tú y hacen muy buenas conexiones. Este curso me gustó mucho y esta misma que hace el curso hizo un libro de historias de mujeres emprendedoras y ese me encantó porque además de que te inspira, ves historias de mujeres que lograron cosas increíbles y siempre mantuvieron otras áreas de su vida en balance, que es lo que yo necesito y necesitaba mucha ayuda como
porque la otra gente sí puede tener toda su vida en balance y yo no. Ustedes han de pensar que yo la tengo y no la tengo en balance. Creo que no siempre la tenemos en balance, pero esta historia me gustó mucho porque también te relacionas y ves que son negocios que a lo mejor siempre nos tratamos de romper la cabeza en buscar qué hacer y qué emprender, pero no tienes que buscar algo del otro mundo, simplemente ponerle tu corazón a esto y te va a ir muy bien. Entonces, se llaman las 10 mujeres emprendedoras, lo voy a buscar y te lo voy a pasar porque ese libro creo que es de los que más me ha gustado para todas las mujeres emprendedoras y hombres también que quieran escuchar esas historias porque creo que están muy bonitas y a mí me dieron mucho poder. Ahí vamos a ¿Cómo has logrado ese equilibrio con tus socios, siendo tu mejor amiga? O sea, ¿cómo has logrado esa buena relación? Estoy segura que has tenido problemas o son dos personas. Muy buena pregunta. Siempre te dicen que no te haces con amigos o con familia y creo que te voy a explicar porque yo no pienso igual. Tengo dos socias muy diferentes. En Chile es mi mejor amiga y en Kirna, que era una desconocida que ahora sí soy de mis mejores amigas. Y los dos son muy diferentes. En temas de mejor amiga, si te soy sincera, al principio nos costaba muchísimo porque no teníamos roles asignados, entonces a mí me tocaba hacer a veces más cosas que ella o viceversa, porque no teníamos los roles. Entonces, como te dije, yo soy una persona que me gusta hacer cosas para asegurarme que estén bien. Y había mucha como discusión en eso porque sentíamos que una siempre hacía más que la otra y otra hacía más que la otra y me explicó. Y lo que aprendimos ahí fueron dos cosas. Nuestras mamás siempre nos dejaron como lo más importante es que la amistad va primero que el negocio. Y creo que eso es muy importante porque no hay dinero que te compre una buena amistad. Y creo que Vale y yo además del negocio, hemos crecido mucho como amigas, hemos valorado mucho la amistad que tenemos. Y yo te puedo decir de mi parte, y lo espero de ella también, que yo no haría nunca algo que me vaya a quitar mi amistad con ella. O sea, prefiero que el negocio se vaya a que mi amistad, porque sé que eso lo vale mucho más. Me han tocado casos muy cercanos en donde se pierde la amistad por un negocio y te das cuenta que realmente no lo vale. Entonces, cuando vas a abrir una sociedad, ya sea con tu mejor amiga o con un familiar, creo que los dos tienen que tener siempre en mente y repetírselo de que la amistad o la familia va antes que cualquier negocio. Y si tu amistad y tu relación está bien, el negocio va a seguir creciendo. Y yo siempre digo que una sociedad es como una relación, así como tú con tu pareja, tu novio, tu novia, lo que sea, te comunicas, le dices lo que no te gusta, lo que sí, te das tiempo para estar con esa persona y todo, es lo mismo en una sociedad. Si Vale y yo solamente hablaríamos de cosas de Chile, no seríamos amigas, porque llego a mi casa y me hablan mis papás de esto, mi hermano de esto, en su casa llegamos y nos platican de esto. Entonces, el tener momentos en donde no se habla del negocio es muy importante y además de comunicarnos. Cuando hay a mí algo que no me gusta, se lo comunico y tratamos de siempre tratar de escuchar la una y a la otra, no negamos cualquier comunicación. Si a mí dice, oye, no me gustó esto, yo no le voy a decir, ay, no, es que te lo tomaste mal. No, le voy a decir, lo entiendo y lo tomo en cuenta para que no vuelva a pasar. Entonces creo que esa madurez es muy importante, no solo si es tu mejor amiga, en cualquier sociedad, en cualquier trabajo, para poder crecer juntos. Al final, lo que yo quiero es crecer con ella y crecer este negocio juntas, porque no veo este negocio sola. No creo que tendría la misma motivación ni la misma satisfacción. Me encanta compartirlo con alguien, pero es siempre verlo como una relación de pareja, que es comunicación, respeto, honestidad y siempre tomar en cuenta que la relación vale mucho más que cualquier negocio o cualquier tipo de dinero. ¿Cómo le haces, o sea, hablando también un poco más del tiempo y de las cosas que tienes que hacer? O sea, ¿cómo le haces para que teniendo tantas cosas no te llegues como a saturar o a ponerte o a estresar y que nada más no te salgan las cosas que quieres hacer por tanto, o sea, porque tienes que cosas? Como mencioné anteriormente, a mí al principio de este semestre me costó mucho porque me sentía muy abrumada de yo tener el tiempo libre todo el día, por más de que esté en Zoom, o sea, estaba en mi casa en esa hora de Zoom, a llegar a ir al colegio 6 horas, que era de 3 a 9 de la noche, que era mi tarde, o sea, las tardes creo que todos aquí son sagrados, y más cuando sabía que nada más tenía muy poco tiempo en la mañana para trabajar, me di cuenta que tenía que poner también como mis límites. Entonces, había muchas veces que yo entre semana hacía cosas en las noches y ya me di cuenta que cuando no hago algo en la noche, cuando después de la universidad llego a mi casa y me tomo ese momento para leer, para hacerme cenar, lo que sea, eso me da mucha paz y me da como
es mi momento conmigo misma y de estar en mi casa. A mí me pasa mucho, no sé si a los demás, pero que mi cuarto es como mi lugar sagrado, que estoy con mis perros y nadie me molesta ahí. Entonces me di cuenta que poner mis límites era algo muy importante y que los únicos días pues, que yo iba a salir en la noche, era el jueves, iba a ver a mis amigas, y el martes que pues venía mi novio, pero pues, estaba yo en mi casa. Entonces esos momentos donde yo leía o veía mi serie o veía una película, algo que no hacía constantemente, son donde me daba paz y me di cuenta que ese balance, como mencioné, de estar bien conmigo misma hace que todas las otras áreas estén bien. Y también algo que a mí me ayuda mucho personalmente es ir a la psicóloga como para sacar todo lo que me abrume. No voy muy seguido, pero cuando voy es como también mi momento de paz de dedicármelo a mí. Es como ir al doctor que te quieres como curar. Yo sí lo veo con la psicóloga, no es que tengan un tipo de problema, porque siempre me dicen, ¿a qué vas? ¿Qué te pasa? Dímelo a mí. Yo no, es que no es que te quiera, no es que no te quiera decir a ti, te lo digo, pero este momento es como para mí. Entonces, creo que el invertir en ti y como mencioné, el poner tus no negociables en tu momento para ti, y por más que sea bien difícil seguirlo, porque dices, ay, bueno, voy un lunes a cenar con mis amigas, pero yo sé que eso implica desvelarme y el siguiente día estoy cansada porque me levanto a hacer ejercicio. Entonces, esos momentos de ser como pensar un poco más frío y decir, no, tengo que descansar, tengo que darme ese tiempo para mí, me han ayudado mucho a como mi paz interior. Y también saber que poner mis límites es súper importante. Los límites creo que nos ayudan a todos, desde personales hasta en relaciones, lo que sea, y eso es lo que a mí me ha brindado como mucha paz y sentir que no estoy abrumada. Ese tiempo que son mis mañanas en ejercicio y mis noches para leer y para estar en mi cuarto en paz. ¿Alguna otra duda? ¿Cuáles son esas características que buscas con las personas que colaboras y cuál ha sido el proceso para encontrarlas? Muy buena pregunta. Creo que para mí lo más importante es que la persona con la que yo estoy trabajando tenga la misma misión que yo. Muchas veces pensamos que la única manera de motivar a alguien es en temas monetarios, ¿no? Entre más le pagues, más motivado va a estar. Pero para mí, yo estar al lado de alguien y decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer este proyecto juntos, y que la otra persona esté en el mismo canal que yo, es lo más importante. ¿Por qué? Porque al final del día, yo sí pienso que si todo un equipo crece, todos crecen. Entonces, el momento que Chile crezca, la gente que siempre estuvo conmigo y fue fiel a mí desde el principio, va a crecer conmigo. Para mí me importa mucho más tener menos gente que esté más al pendiente y más conmigo, a tener más que realmente sea algo más en su vida. Entonces, para mí una característica muy importante es que tengan la misma misión que tengo yo. Y la segunda, que creo que también es un no negociable, es que sean personas honestas y responsables. Al final del día, a mí me toca estar un poco partida en diferentes lugares, desde que voy a la universidad y de mis negocios. Entonces, yo sé que la gente que trabaja conmigo sabe que no voy a estar 8 horas ahí porque no quieras que no pueda. Y siento que eso también es muy padre porque les da mucha responsabilidad a ellos. O sea, les pongo mucha responsabilidad que sé que pueden con eso. Entonces, creo que esas son las características que busco. Y como te dije anteriormente, para mí lo más importante es que estén en el mismo canal de crecimiento. Sí, que den líneas de crecimiento, que quieran crecer, porque les hago entender que cuando ellos están en algo que nos ayude a crecer, no crezco yo sola, o sea, crecemos en equipo. Y lo hemos visto durante los años, siempre que hacemos algo y todos crecemos, se recompensa de diferentes maneras entre ellos. Entonces, la recompensa también como alguien que esté encargado de un equipo, creo que es muy importante para seguir con esa motivación. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Me voy a ir un poco más atrás. Hola. Hola. Felicidades. Me interesa mucho tu punto de vista. ¿Qué pensarías? Todo este rollo del emprendimiento nunca está, ¿no? O sea, desde esa edad que estés, yo creo que puedes tener un negocio, un proyecto, lo que sea. Pero yo tengo 3 hijos. 5. ¿Y qué pensarías, desde tu punto de vista, de edad, todo, de alguien que va a emprender un negocio cuando ya tiene la responsabilidad de una familia encima, con unos gastos muy importantes? Tú sabes perfectamente lo que cuesta pagar una colegiatura y todo el rollo, y que no tienes a lo mejor necesariamente un backup atrás de inversión de dinero para que dices, pues me arriesgo, pongo un negocio y pues tengo un backup para un año, ¿no? Por si
algo sale mal. ¿Qué pensarías o cuál es tu opinión de esto? O sea, como cuando ya tienes una responsabilidad importante atrás, o cuando ya tienes un negocio pequeño, ¿no? Y dices, híjole, pues este negocio, si pongo otro negocio y al otro negocio nuevo le va mal, pues a lo mejor chocarle el primero porque tengo que, ¿no? O sea, esa disyuntiva ¿qué piensas de eso? Buena pregunta, porque creo que personalmente no me ha tocado estar ahí, muy para adelante, para que no tengan que estar volteando. Pero repito lo mismo. Creo que cuando tenemos también esta responsabilidad, como tú dices, de lo que es la familia, creo que ese es el primer paso a sentir como una responsabilidad y una motivación aún más grande. Yo lo que pudiera decir es que me encantaría, o sea, creo que cercano a mí me ha tocado un caso muy similar. Yo lo que he visto es que la mentalidad tiene un 90% que ver en ese caso. Si pensamos en todo lo que puede salir mal, lo más probable es que las cosas salgan mal. Y como tú dices, es una gran responsabilidad porque tienes una familia que alimentar, cosas en las que tienes que, pues tú también, que dependen de ti. Pero yo creo que si una persona tiene muy en mente lo que busca y tiene muy seguro lo que quiere hacer y además de eso está al 100% comprometido con su negocio y confía en que es algo que se puede lograr, creo que ya vas un paso muchísimo más adelante, estando en la situación en la que estés. Hay veces que te toca alimentar una familia, que quieres tú crecer de manera personal. Creo que ese crecimiento o esa hambre siempre nos lleva a lugares más grandes. Creo que lo que me ha tocado escuchar de esos casos, siempre hay muchísimos retos y yo lo que pudiera decir, como mencionaba anteriormente, la comunicación con tus familiares no es todo. Decir, oiga, me voy a tomar este riesgo, todos tenemos que estar en el mismo canal porque puedo necesitar apoyo de ustedes. Y creo que, por ejemplo, si tienes una pareja, esa comunicación y decir, oye, necesito que me apoyes en esto es muy importante, pero yo no diría que es mal momento, porque si este pensamiento llegó a ti, por alguna razón está ahí, ya sea para enseñarte algo o para que crezcas o para realmente crear algo mucho más grande. Entonces mi recomendación sería, la edad y las responsabilidades siempre van a estar ahí. Y si siempre ponemos esa excusa de, híjole, es que tengo esto y tengo una familia y tengo poco tiempo, la verdad es que nunca vamos a lograr esas cosas que son grandes que tenemos todos como que estamos soñando por ellos. A nadie le ha ido mal por tratar de cumplir su sueño, no hablando de temas financieros, sino de temas como personales y de desarrollo personal. Entonces yo creo que si estás comprometido en tu meta, si sabes claramente a dónde quieres llegar, si tienes ese apoyo más que nada emocional y de comunicación de tu familia y estás dispuesto o dispuesta a todos los obstáculos que se van a meter en tu camino, creo que sí puedes lograr algo muchísimo más grande de lo que aún te imaginas. Y si tienes esa espinita en ti de, oye, quiero hacer esto y tengo esos miedos, creo que hazlo con miedo porque nunca es tan tarde y hemos visto muchos casos, o por lo menos de gente que es muy chica, que ha logrado cosas muy grandes y de gente que es grande que ha logrado cosas también muy grandes. Entonces, esos peros de que no quiero emprender porque tengo una familia, no es mi momento porque estoy estudiando, no lo quiero hacer porque no tengo dinero, creo que siempre son las cosas que podemos tener. Chile en Chile empezamos con 500 pesos cada quien porque pues, no era mi mente poner una planta inmediatamente. Entonces no siempre los negocios necesitan un gran capital. Creo que lo importante es hacer lo que puedas con lo que tengas. Y si es ir paso a paso, ir un poco más lento para no sacrificar esa área familiar o esa como comodidad familiar que tienes ahorita, no pasa nada. Creo que el primer paso es hacer lo que puedas con lo que tengas y creo que eso es como porque si los dejamos a un lado pueden hacer cosas muy grandes. Pero, híjole, no sé, me tocará estar en esa situación algún día y a lo mejor y te digo, no lo hagas, no sacrifiques eso, pero creo que siempre es bueno hacerlo. Al final, si todos están en el mismo canal, no creo que te va a ir mal emprendiendo a cualquier edad. Siempre va a haber excusas, entonces siempre va a ser un mal momento. Está en ti convertirlo en un buen momento. ¿Alguien? ¿Cómo le haces para motivar o incentivar a tus trabajadores y colaboradores a estar involucrados en la planta de producción y de envíos? A que ellos también tengan esa motivación y tengan esas ganas de ver tu negocio crecer fuera de la producción económica que ellos hacen. Este mes, de hecho, implementamos algo en mi negocio que la verdad nos ha funcionado mucho. Y a principios del mes nos sentamos todos porque vi que faltaba mucha motivación. Yo sentía motivación, pero cuando daba una idea como que sentía que nadie me seguía el ritmo, ¿me explico? Entonces me sentía frustrada porque decía, doy 10 días al día y nunca podemos ejecutar ninguna.
Entonces lo que hicimos 2 como pósters y cada quien tenía que poner 5 metas que tenían para el negocio para ese mes. Y cuando una meta se cumple, la tienes que poner en el otro como pizarrón para que todos lo vean. Entonces, si te soy sincera, creo que nos faltan 2 metas por cumplir que estamos muy cerquita. Una de las metas era vender cierta cantidad de dulces, tener cierta cantidad de envíos, con que nos fuimos por cada área. Al final Dios nos también va a hacer la recompensa. Eso es sorpresa, pronto se las daremos. Pero el hecho de que yo mueva, o sea, yo lo sentía personal porque yo también tenía mis metas. El yo mover un post-it al otro como cartel, para mí era un tipo, yes, lo pude hacer. Y yo siempre he pensado que cuando escribes algo, se hace un poco más realidad. Entonces, esto me ayudó mucho a incentivar como que el tener las metas escritas, que todos los días tú llegas a la oficina y las ves. Y yo también puedo ver en la meta de al lado. Entonces, yo le decía a Vale, oye, Vale, esa es tu meta y vamos un poco tarde para cumplirla. Entonces, ella me decía, sí, es cierto. Y hacíamos como que ese teamwork de, oye, Ana, una que trabaja con nosotros, esa es tu meta y no veo que vayas muy lejos. Y ella, no, sí, mañana la veo. Entonces, como que eso está bien padre porque te vas motivando. Entonces, para mí, el poner las metas mes con mes, como a corto plazo en físico, nos ha funcionado mucho este mes. Y más que nada, muchos te podrán decir, bueno, da bonos, da todo. Y eso sí, o sea, si alguien hace un buen trabajo, para mí la clave es recompensarlo, porque no siempre encuentras a la gente que haga las cosas como bien. Pero para mí, los detalles son sumamente importantes. Cuando a mí alguien me dice, híjole, a mí me encanta esta banda, o sea, por ejemplo, alguien que trabaja con nosotros nos dijo que le encantaba una marca de zapatos y el mes pasado hizo algo que nos fue súper bien. A lo mejor comprarle esos zapatos y para ella es como, wow, te acordaste de mí y por mi trabajo me recompensaste en esto. Entonces, a veces es como fijarnos en los detalles y poder decir, oye, fui a Oxxo y a ella le gustan los chocolates y les debía uno porque hoy había trabajado súper bien, o para animarles. Estos detalles son muy importantes porque haces entender que estás escuchando y que estás preocupada por esa persona. Entonces, creo que esas recompensas diferentes también son sumamente importantes y el trabajo en equipo, las metas, los bonos, todo eso es parte de las recompensas que creo que a mí me ha funcionado mucho para mantener a mis empleados siempre motivados. De manera personal, de tus personas pues, más cercanas, familias, amigos, pareja, ¿quiénes te pusieron y cómo te tomaste eso de que no estuvieran viendo tu éxito? De mi familia, gracias a Dios, todos estuvieron conmigo y creo que fue el apoyo más grande que pude tener. No quisiera decir que mis amigas, porque hoy en día son las personas que más me apoyan, pero sí hubo como un cuestionamiento a por qué estaba haciendo yo lo que estaba haciendo. Yo siempre fui una persona que, como les dije, en mi casa me hacía trabajar por lo que yo quería. Entonces todo el mundo a mi alrededor sabía que yo cuando iba a lograr algo era porque yo verdaderamente me esforcé a hacerlo, porque no me daban. Yo quería comprarme un celular y mis hermanos me lo iban a comprar, era consíguelo tú. Entonces, cuando la gente empezó a ver que las cosas que yo siempre decía que quería cumplir las hacía realidad, fue algo que siento que a la gente le costó. Te voy a poner un ejemplo. Yo desde que estaba chiquita, me acuerdo cuando estaba en cuarto, yo decía que me quería ir a África, porque siempre está muy raro, pero como mi nombre empieza con la E, en el colegio nos decían, escoge un animal con tu nombre, o sea, con tu letra. Pues a mí siempre me tocaba el elefante. Entonces yo siempre que hacía cosas de los elefantes, como que me apasionaban. Y dije, me quiero ir a África a ver a los elefantes, o sea, como que me llamaba mucho la atención eso. Y una vez me gané un premio en mi generación y mi maestra dijo eso, o sea, que le llamaba mucho la atención que yo estaba en quinto y tenía muy en mente las metas que yo tenía para mi futuro. Y cuando cumplí 18, dije, ya pude cumplir mi sueño de irme a África. Y ahí fue un punto donde yo sentí como mucho rechazo por haberlo hecho y para mí fue mucho cuestionamiento hacia mí, porque yo pensaba que la que estaba mal era yo. Y yo decía, qué raro, o sea, la gente no se alegra por mí. Pues yo decía como, ya me voy a ir a África y la gente no se alegraba de mí. Mi familia sí, o sea, pero la gente de mi alrededor no. Entonces para mí fue como un momento muy difícil porque no sabía si yo estaba haciendo algo mal, si la culpa era mía, hasta que me di cuenta que voy en mi camino y que si alguien quiere estar conmigo y si alguien no siente como que esa felicidad por ti, te va mejor si los haces a un lado. Creo que en temas de mi generación fue donde más me costó, porque como te digo, estaba haciendo cosas que a lo mejor ya a no le parecían por diferentes temas, pero
ahí fue también donde me di cuenta que no quería gente así en mi vida, y esos otros límites que les mencionaba los puse, y también el hecho de que yo sentía mucho apoyo de mi familia me hacía no tener miedo de seguir creciendo. Entonces creo que ustedes, muchos lo han vivido, lo van a vivir cuando hacen algo y a nadie le gusta. No digo que a nadie, a mucha gente no les gusta ver a otra gente crecer, y cuando te das cuenta que a la persona que tienes a tu alrededor no le gusta crecer, lo mejor que puedes hacer es irte de ella. Pero lo que más me costó, yo creo que es la gente que me estaba rodeando en ese momento, que le costaba ver que estaba cumpliendo lo que yo siempre quise cumplir. Y hoy en día creo que también la madurez ha cambiado las cosas un poquito, de la gente que también me rodea y de la gente que yo también como acerco a mí. Siempre me gusta voltear a ver a la gente que se alegra por un logro mío, igual como yo me voy a alegrar del de al lado, y si no es así, entonces prefiero dar un paso atrás. Como que al final del día, amigas y gente sobra, entonces no hay por qué estar al lado de alguien que no te esté aportando. ¿Alguna otra pregunta? Esto es más como de salud mental. ¿Alguna vez tuviste como algún punto muy bajo de salud mental? O sea, porque dijiste que sí has ido a psicólogos, terapias y así, pero alguna vez que ya haya sido como algo más importante en tu vida o que te haya marcado. Creo que he tenido dos momentos muy importantes en temas de salud mental. Uno fue en la pandemia, como les mencionaba, más que nada porque estaban pasando muchas cosas en mi vida, en mi familia, en temas como de redes sociales que me habían impactado mucho del tema personal. Y como había este crecimiento de Chile y la gente, pues en la pandemia todos estábamos en el celular viendo, o sea, ese enojo y esa frustración que teníamos, la gente lo sacaba pues en las redes sociales. Y creo que los que estemos en las redes sociales lo vimos, eran siempre malas noticias, siempre todo, y en este momento que yo sentía como que el mundo me estaba atacando, para mí fue muy difícil. Y en ese momento también estábamos encerrados, entonces todavía era más, porque no era tan fácil como que buscar ayuda de alguien más, ni de amigas, ni de nada más que de mi familia. Entonces en ese momento yo me uní muchísimo con mi familia porque era lo único que tenía como de apoyo. Ese fue un momento para mí muy difícil por lo mismo de que yo me sentía muy atacada y tenía miedo de hacer cualquier cosa porque sentía que le iba a regar. Como que todo lo que yo hacía trataba de mejorar, algo salía mal. Está muy mal que haya pensado, o sea, que piense así, porque ahorita lo veo de manera positiva, pero era realidad. O sea, sacábamos una colaboración con una marca y hace cuenta que salían malas cosas. Entonces yo sentía que me empezaban a generar como la que hacía las cosas mal. Entonces para mí eso fue un momento muy difícil emocionalmente, y como mencioné al principio de ese semestre, tuve como que no sé si le pudiera decir una ansiedad muy grande porque no sentía que podía cumplir con todas mis responsabilidades que tenía. Entonces ahí también fue un momento para mí muy importante en temas de que yo busqué ayuda, y me ayudó mucho esta ayuda a poner como mis prioridades y alinear todo lo que tenía que hacer. Te puedo decir que siento que como todos hay momentos buenos, hay momentos malos, y creo que esta última vez que me pasó me di cuenta que la salud mental es súper importante, porque cuando yo estoy bien en ese tema, todo lo de mi alrededor está bien. Entonces creo que mientras más crecemos, más como nos enfocamos en estar bien, y me di cuenta que es un área muy importante en mi vida. Yo siempre pensé que era una persona que no era como ni ansiosa ni tan estresada y así, y por cosas de la vida me di cuenta que todos podemos recaer en eso, y es muy importante tomar en cuenta lo que es salud mental y saber cómo reconocerlo en nosotros mismos, que a veces es muy difícil aceptar que estamos en un momento donde necesitamos ayuda y nos da miedo pedir ayuda, pero creo que fue donde más crecí, o sea, donde más te das cuenta que no tienes por qué pasar por momentos difíciles sola o solo, y que el pedir ayuda es una como gran fuerza y mucha valentía. Entonces esos fueron, creo que, dos momentos de salud mental y emocional que más me han costado, pero también que creo que más he crecido. No sé cómo andemos el tiempo. Ok, perfecto. Y tipo, cuando estás como en tus mejores días, o sea, como de motivación, y como ahorita nos platicas cómo te motiva a hacer todo lo que haces, o sea, cuando estás cansada y todo, o sea, ¿qué es lo que realmente te fuerzas a pensar o qué haces para tener que cumplir con todo lo que tienes que cumplir o que no quieras hacerlo? Una frase que me dijo mi mamá, y eso me ayudó mucho, porque también durante ese tiempo donde yo me sentía muy atacada, yo dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya, no me está haciendo nada bien lo que estoy haciendo, yo ya estaba lista para rendirme. Y me dijo que todos los pilotos tienen su turbulencia y no por eso van a dejar de volar. Entonces para mí fue algo muy como, sí es cierto, o sea, todos los trabajos
son difíciles. Yo sé que todos los que estamos aquí que hemos trabajado, sabemos que no todos los días te levantas, ¡yay, qué emoción ir a trabajar! O sea, o ¡yay, qué emoción ir a clases! Lo que sea, pero al final son como esas obligaciones y ese amor y esa motivación y más que nada la disciplina que tenemos para hacer lo que hacemos que te dan la fuerza para hacerlo. Entonces, obviamente hay días que yo me levanto y digo, oye, no me quiero grabar hoy, no quiero ir a trabajar hoy, no quiero ir a estudiar hoy, pero es parte de la disciplina y es parte de ese compromiso que tengo conmigo misma y con lo que hago y el amor que le tengo a lo que hago, que creo que el amor a mi trabajo es más grande que toda esa como flojera que a veces puedo sentir, y siempre que siento como que eso, híjole, no quiero hacer eso o desmotivación, pienso en no dejar de volar porque hay momentos difíciles y creo que eso me ha dado mucha fuerza en pensar, y es muy importante también saber que esos momentos de cuando no tenemos la motivación es donde entra la disciplina, y cuando vemos, oye, cuando no tuve motivación y como que ya lo hice y como que agradecerte, también te dan mucha energía. O sea, cuando yo digo, híjole, no quiero hacer ejercicio, pero bueno, voy y lo hago y acabo, digo, qué bien que lo hice. O sea, es parte de la disciplina que tengo y me agradezco por esa como fuerza que tuve para hacerlo. Allá para acá. Eugenio, para ti, ¿cuál es la forma más efectiva para posicionar tu negocio? ¿Cómo atraes nuevos clientes? ¿Qué consejos nos darías para cuando nos sentimos estancados? Algo así. Eso me encanta porque creo que lo que a mí me ha funcionado mucho, no estoy diciendo que es para todos, pero en lo personal, y creo que es lo que hemos visto hoy mucho en los nuevos emprendimientos o en las redes, si se puede decir, es lo de la marca personal. Yo empecé mis redes sociales porque yo quería crecer mi negocio y mi meta algún día es que me conozcan a mí por conocer mi negocio, no que conozcan a mi negocio por conocerme a mí, no sé si me voy a entender, pero yo creo que la marca personal hoy en día tiene mucho peso y lo podemos ver, por ejemplo, en las Kardashians, las famosas Kardashians, que al final su nombre es una marca, y Kylie Jenner, que sacó sus cosméticos y se hizo multimillonaria porque la gente quería seguir esa marca personal. Entonces, algo que a mí me ha servido mucho es como que la gente relacione todo lo que hay detrás y aprenda lo que hay detrás de un producto. No sé si les ha pasado, pero cuando vamos a los vinos o a ver cómo se hace el tequila, lo que sea, apreciamos mucho más el producto final. O sea, yo cuando veo cómo se hace, digo, no puede ser que nos tomamos del tequila en un shot. O sea, ¿cómo hacemos eso si se tardan años en hacerlo? ¿Me explico? Entonces, me gusta mucho que la gente realmente vea lo que hay detrás, que se pueda conectar conmigo en mi historia o en lo que hago día a día, porque siento que eso hace que se conecten más con mi marca y que aprecien mucho más lo que hago. Eso es lo personal y es lo que me ha servido mucho, y me gusta mucho a mí seguir las marcas que sé lo que hay detrás de eso. Por ejemplo, también lo podemos ver en los celulares. A mí me encanta la historia de Steve Jobs, cómo empezó, cómo creció, y entonces cada vez que yo tengo mi celular o un producto nuevo de Apple, que es toda una experiencia comprar, para mí es como me da como también satisfacción saber la historia que ha sido para ellos, porque te relacionas con una u otra idea. Entonces, para mí, en lo personal, la marca personal hoy en día vale mucho, es mucha responsabilidad, porque si algo sale mal, no están aquí directamente a atacar, que es lo que pasó en la pandemia. Si a lo mejor en un café no te sale algo bien, no conoces directamente quién está detrás, es muy difícil como que ese ataque personal, y sí es dar mucho de tu persona y abrirte, pero creo que al final eso es algo que a mí me gusta y hace que tu cliente se conecte mucho contigo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? La última. Decías que el primer paso es empezar, pero al empezar me imagino que hay muchas opiniones, mucho humor. ¿Cómo lidias con eso? Al principio a mí me costó mucho, y especialmente como te dije, como yo empecé en la prepa, bueno, en mi prepa era chiquita, o sea, éramos un colegio de 160 personas por generación, entonces todo el mundo nos venía a decir, no, usted no lo hace, se copiaron de nosotros, o sea, todo lo que te puedes imaginar nos decían. Entonces, para mí era bien difícil porque vas a cuenta que todos los días llegaba y te atacaban, pero al final eran los mismos que te compraban. Entonces yo decía, ¿cómo? Y me pasó igual cuando empezaron en las redes sociales, yo tenía pánico de hablar y decía, no voy a hablar, porque como yo estaba en la prepa, mi prepa también son los que yo crecí desde que estaba chiquita, entonces pues todos me conocían, todos me molestaban sanamente. Pero cuando yo empecé a hablar, yo me acuerdo que llegué el siguiente día al colegio y dije, híjole, no quiero ver a nadie porque ya sé lo que me van a decir. Dicho y hecho, era la blogger, ya hablaste, todo el mundo, y para mí era como,
no sé, pues te da pena, te da como, híjole, ya no lo quiero hacer. Pero también te das cuenta que estás haciendo algo bien porque estás haciendo algo diferente. Entonces, para mí, cuando hoy en día alguien me dice como, cuando hay cierto tipo como de hate, dices tú, de comentarios de lo que haces, al final para mí hoy es como algo estoy haciendo bien. Claro que me costó llegar a este punto porque al principio me desmotivaba demasiado y me lo tomaba muy personal. Yo siempre fui una persona muy sensible, que si yo escuchaba que alguien hablaba mal de mí, me lo quedaba grabado años y años y años. Pero hoy en día creo que al final la satisfacción que he sentido durante este proceso me ha dado mucho más que un comentario ajeno. Y si alguien está hablando mal de ti o hablando de ti, es porque, digo, mal en el sentido de que tú sabes que estás haciendo las cosas bien, no si las estás haciendo mal. Pero cuando alguien está hablando de ti es porque algo estás haciendo diferente y algo estás haciendo bien. Entonces, al final del día, si es gente que está hablando mal de ti, aléjate de ellos, va a haber muchos más que te van a motivar y si no, tu propia presencia y tu propia satisfacción va a ser suficiente. Pero hoy creo que si alguien habla es algo positivo. Malo si no lo haría. Creo que ya es hora, ¿verdad? Me encantaría seguir contestando preguntas, es lo que más me gusta, pero gracias a todos los que están aquí por sus preguntas, por su paciencia, por su atención y a todo el equipo de Virtus por haberme invitado. Estoy muy feliz de estar por acá y qué padre proyectos están haciendo, qué padre ver a tanta gente en este como camino de liderazgo y de crecimiento personal. Muchas gracias, Eugenia. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos, por sus preguntas, por su interacción. Y tenemos un pequeño reconocimiento que dice: Virtus otorga el presente agradecimiento a Eugenia Rodríguez Cantú por haber impartido exitosamente la conferencia El Poder de las Condiciones Personales, la cual contribuye sensible y positivamente con el programa de formación integral de Virtus. Gracias. Esto no estaba en el programa, pero quiero aprovechar el que estamos ahorita bastante reunidos para agradecer y también dar un reconocimiento a quien se ha encargado de este evento y de muchos otros eventos, que además por unos días, meses, o no sé cuánto tiempo va a dejar la organización. Y quiero dar este reconocimiento que dice también: Virtus otorga el presente agradecimiento para Lupita Martínez por su dedicación, entrega, compromiso, resultados en cada proyecto emprendido en Virtus, dejando una huella trascendente con su iniciativa y puesta en acción en todo lo realizado en nuestra organización. Gracias por tu contribución y legado. Michelle tiene algo que pedirles antes de que se vayan. Anda, Michelle. Oye, que si todos pueden pasar al frente con Eugenia para tomarnos una foto.